Daniel capítulo 5. La historia del último día del gran imperio de Babilonia. Daniel capítulo 5. Belsasar, el rey, invitó a 1000 de sus oficiales a una gran fiesta donde el vino fluía libremente. Mientras Belsasar bebía, se acordó de las copas de oro y plata tomadas mucho antes del templo en Jerusalén durante el reinado de Nabucodonosor y llevados a Babilonia. Belsasar ordenó que estas copas sagradas fueran llevadas a la fiesta, y cuando llegaron él y sus esposas y concubinas y sus príncipes, hicieron brindis por sus ídolos, hechos de bronce y plata y madera y hierro, piedra. De repente, mientras bebían en estas copas, vieron los dedos de la mano de un hombre, escribiendo en el yeso de la pared opuesta al candelabro. El rey mismo vio los dedos mientras escribían. Su rostro palideció de miedo, y tal terror se apoderó de él que sus rodillas chocaron juntas, y sus piernas se dieron debajo de él. «Traigan a los magos y astrólogos», gritó. «Traigan a quien quiera que lea esa escritura en la pared. El que me diga lo que significa será vestido de púrpura y túnicas de honor real, con una cadena de oro alrededor de su cuello, y se convertirá en el tercer gobernante del reino». Pero cuando llegaron, ninguno de ellos pudo entender la escritura ni decirle lo que significaba. El rey se puso cada vez más histérico. Su rostro reflejaba el terror que sentía y sus oficiales también estaban conmocionados. Pero cuando la reina madre escuchó lo que estaba sucediendo, corrió al salón del banquete y le dijo: «Cálmate, majestad, no estés tan pálido y asustado. Hay un hombre en tu reino que tiene dentro de él el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, este hombre se encontró tan lleno de sabiduría y entendimiento como si él mismo fuera un dios. Y en el reinado del rey Nabucodonosor, fue nombrado jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos de Babilonia. Llamen a este hombre, Daniel o Belsasar, como lo llamó el rey, porque su mente está tan llena de conocimiento y comprensión divinos que puede interpretar los sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Él te dirá lo que significa la escritura». Así que Daniel fue llevado a ver al rey. El rey le preguntó: «¿Eres tú Daniel, quien el rey Nabucodonosor trajo de Israel como judío cautivo? He oído que tienes el espíritu de los dioses dentro de ti y que estás lleno de iluminación y sabiduría. Mis sabios y astrólogos han intentado leer esta escritura en la pared y decirme lo que significa, pero no pueden. Me han dicho que puedes resolver todo tipo de misterios. Si puedes decirme el significado de estas palabras, te vestiré con túnicas púrpuras, con una cadena de oro alrededor de tu cuello, y te haré el tercer gobernante del reino». Daniel respondió: «Quédate tus regalos, o dáselos a otra persona, pero te diré lo que esto significa. Su Majestad, el Dios Altísimo, le dio a Nabucodonosor, quien hace mucho tiempo te presidió, un reino y majestad y gloria y honor. Le dio tal majestad que todas las naciones del mundo temblaban ante él de miedo. Mató a cualquiera que lo ofendiera y perdonó a los que quiso. A su antojo subieron o cayeron. Pero cuando su corazón y su mente se endurecieron por el orgullo, Dios lo sacó de su trono real y le quitó su gloria, y fue expulsado de su palacio hacia los campos. Sus pensamientos y sentimientos se convirtieron en los de un animal, y vivía entre los burros salvajes. Comía hierba como las vacas, y su cuerpo estaba mojado con el rocío del cielo, hasta que por fin supo que el Altísimo domina los reinos de los hombres, y que nombra a quien desee para reinar. Y tú, su sucesor, oh Belsasar, sabías todo esto. Pero no has sido humilde, porque has desafiado al Señor del cielo, y traído aquí estas copas de su templo, y tú y tus oficiales, esposas y concubinas han estado bebiendo vino de ellas, mientras alababan a dioses de plata, oro, latón, hierro, madera y piedra, dioses que ni ven, ni oyen, ni saben nada.
pero no has alabado al Dios que te da el aliento de vida y controla tu destino. Por eso Dios envió esos dedos a escribir su mensaje. Mene, mene, tekel, parsin. Esto es lo que significa. Mene es numerado. Dios ha contado los días de tu reinado y se terminaron. Tekel significa pesado. Has sido pesado en la balanza de Dios y has fallado la prueba. Parsin significa dividido. Tu reino será dividido y dado a los medos y persas. Luego, por orden de Belsasar, Daniel se vistió de púrpura y se le colgó una cadena de oro alrededor de su cuello, y fue proclamado tercer gobernante en el reino. Esa misma noche, Belsasar, el rey caldeo, fue asesinado. Darío el Medo entró en la ciudad y comenzó a reinar a la edad de 62 años. El mensaje de Daniel 5 es muy simple: Dios no tiene nietos. La piedad no se puede heredar de generación en generación. O, como lo decimos más crudamente, en el norte de Inglaterra, borrado en 3 generaciones. Algunos de ustedes aquí esta mañana tienen nietos que no tienen tiempo para Dios. Y algunos de ustedes, jóvenes, tienen abuelos que no tienen tiempo para Dios. Y no es lineal que si su abuelo conocía al Creador del cielo y la tierra, ustedes lo conocerán también. Cada generación necesita descubrir por sí misma el poder de Dios. Y por lo tanto, cualquier generación puede perder la piedad de sus antepasados. Esto es lo que le sucedió al nieto de Nabucodonosor, Belsasar. Y en una noche él perdió todo lo que su abuelo había construido. Lo hizo a través de un solo acto de desafío contra Dios. Vamos a leer la historia y mirarla más de cerca. Lo hizo por una sola razón. Usó lo equivocado para beber. Y eso puede ser una verdadera lección que sacaremos de este capítulo. Pero primero un poco de historia. Hasta hace relativamente poco tiempo, la gente solía decir que Daniel era ficción. Todavía hay muchos grandes eruditos que dicen esto, que hay muchas historias que se han inventado, con pequeños fragmentos de historia real introducidos, pero muchas inexactitudes. Por ejemplo, en este capítulo dijeron 2 cosas. Dijeron primero que el nombre de Belsasar nunca se ha encontrado en ningún lugar fuera de la Biblia, así que, ¿cómo podríamos saber que él existió siquiera? Lo segundo que dijeron fue que todos los registros de la historia secular que se habían descubierto decían que el último emperador de Babilonia era un hombre llamado Nabónidos, no Belsasar. Por lo que ridiculizaron a Daniel y dijeron que no puede ser verdad. Ahora que estamos empezando a aprender de nuevo que no puedes burlarte de Dios y que no puedes reírte de la palabra de Dios, porque en 1958 o 1960 se publicó el texto de un cilindro que pueden ver hoy en un museo de Florencia. Y su texto escrito brillante como bronce estaba la palabra Belsasar. El nombre se ha encontrado. Y nos dimos cuenta de que los eruditos estaban tratando de probar algo que estaba mal. Otro asunto que ha salido a la luz es este. ¿Puedo darles una lección de historia muy rápida? Sé que es aburrido, pero aún así pueden volver a escucharme en 3 minutos cuando termine. Pero déjenme decirles que Nabucodonosor murió después de un reinado de 43 años. Y tuvo un hijo llamado Evil, que es malvado en inglés. Qué nombre para darle a un chico. Por supuesto que no quería decir malvado entonces. No significaba eso, solo significaba eso en inglés ahora, pero Evil solo sobrevivió 2 años y luego fue asesinado por su cuñado, un hombre llamado Neridlisa. Y este cuñado luego tomó el trono, por lo tanto era el yerno de Nabucodonosor, habiéndose casado con la hija de Nabucodonosor. Él tomó el trono y luego logró sobrevivir 4 años antes de morir. Su hijo luego subió al trono, no sé cómo pronunciar su nombre, creo que es Nebuzaradam. Pueden corregirme después si está mal. Y solo sobrevivió 9 meses y fue golpeado hasta la muerte por una banda de conspiradores. Entre los conspiradores había un hombre llamado Nabónidos, que tomó el trono
para el último reinado del Imperio de Babilonia. Una historia. ¡Qué reino! Y Nabonidus se casó con la hija de Nabucodonosor, la viuda de Nebuzaradán. ¿Lo tienen? No, por supuesto que no, se han confundido, pero eso significa que el hijo del último rey, al que llamó Belsasar, estaba en la línea real, aunque el mismo Nabonidus no lo estaba. Y por tanto Belsasar tenía más sangre de Nabucodonosor en él que la que tenía su padre. Por lo tanto, dado que Nabonidus se alejaba con frecuencia por el imperio, ausente por negocios, hizo que su hijo Belsasar fuera corregente, el segundo gobernante del reino. Y cuando esta historia comienza, Nabonidus está en el exilio porque ha sido derrotado en la batalla por Ciro y por tanto está en Arabia. Y su hijo, el corregente, el segundo gobernante del reino, mantiene unido el imperio mientras su padre está en el exilio, lo que explica por qué le ofreció a Daniel la posición de tercer gobernante del reino. Y hasta que todo esto se descubrió, la gente decía, ¿por qué el tercer gobernante? Ahora todo tiene sentido y todo encaja en su lugar. Los que se han reído con la precisión de Daniel no están sonriendo ahora. Han tenido que pensar de nuevo. Este es el tipo de cosas que sucede una y otra vez con las personas que dicen que la Biblia está llena de contradicciones e inexactitudes. Simplemente significa que ignoramos el panorama completo. Cuando sabemos más, nos parece que encaja maravillosamente, y por eso nos acercamos a Daniel 5 con tremenda confianza. Dios es un Dios de verdad y esta es su palabra. Por lo tanto, esta es la verdad. Y no solo una verdad ficticia o una verdad moral, sino una verdad histórica. Dios no querría mentirnos, Dios no querría engañarnos. Con Dios es la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Aquí termina el comercial de la Biblia. Permítame ahora ir al capítulo 5 de la fiesta de Belsasar. Es una noche en el mes de octubre, en el año 539 a.C., y Belsasar es un príncipe playboy que tiene un enorme salón de banquetes. Ha sido descubierto por arqueólogos, en la mitad del tamaño de un campo de fútbol, y las paredes eran de yeso blanco. Frente a la plataforma donde se sienta el rey en este salón hay un nicho que sería usado para el candelabro más grande, que arrojaría luz principalmente sobre el rey, pero una luz menor hacia el resto de los comensales. Y presumiblemente estaba en ese mismo nicho, encima del candelabro frente al rey, en el yeso blanco, que un dedo blanco comenzó a escribir. Hay una gran fiesta, 1000 personas en ese salón, y sus esposas y sus concubinas. Va a ser una gran noche de damas en la corte de Belsasar. Y además, el vino fluye libremente. Van a pasar un buen rato. Y ese es el trasfondo de la fiesta que salió mal. Muy mal. Lo que pasa es que cuando te llenas un poco de bebida, tus inhibiciones se van. Las cosas que en el fondo querías hacer, las empiezas a hacer. Gracias a Dios por las inhibiciones. Vivimos en una época en que se supone que las inhibiciones son cosas malas. Se supone que estás pasando de moda si tienes inhibiciones. Deshazte de tus opresiones. Sé tú mismo. Exprésate. Haz lo que te plazca. Pero eso es muy peligroso hacer. Como Pablo escribió, en mí, esto es en mi carne, no hay nada bueno. Y si voy a dejar salir eso, las cosas van a salir mal. Francamente, esa es una buena razón para no emborracharse. Porque muchas personas han hecho cosas cuando estaban un poco borrachos de las que más tarde se arrepienten, en sus momentos de sobriedad. Las inhibiciones desaparecen, comienzas a hacer cosas por diversión. Cuando me uní a la Fuerza Aérea, un capellán que me enseñó los movimientos me contó sobre las noches de fiesta en el comedor de oficiales. Él dijo, deberías ir a cenar y deberías charlar después, pero dijo, mejor que te vayas puntualmente a las 9:15. Mantendrás sus normas y te respetarán como capellán hasta las 9:15, y luego simplemente en silencio deslízate fuera por la puerta. Y descubrí lo que quería decir muy rápidamente. Esto es lo mismo que está pasando aquí, noches de desorden, y creo que la palabra desastre es una palabra muy apropiada para estas circunstancias. Así que empezaron a aligerarse un poco y Belsasar empezó a querer hacer cosas malas y a querer hacer cosas atrevidas que traerían la emoción de sorprender a la gente. Esto es lo que pasa cuando te emborrachas un poco.
Así que Belsasar recordó algo. Mientras hablaba, miraba las tazas de las que estaba bebiendo y recordó un incidente que probablemente sucedió cuando era un niño, cuando estaba deambulando por el palacio de Babilonia y entró en un almacén y vio unas magníficas tazas de oro y plata y se preguntó, ¿de dónde salieron esas? ¿Por qué nunca las sacaron a relucir? ¿Por qué nunca se usan? Y alguien le dijo que su abuela los trajo de Jerusalén, que eran vasos sagrados que pertenecían al Dios de Israel. Bueno, ¿por qué nunca los usamos? Su botín es su botín. ¿Por qué no los sacamos y los usamos? Y al niño le deben haber dicho que su abuelo prohibió usarlos para cualquier propósito, porque su abuelo llegó a creer en el Dios Altísimo. Nosotros no los tocamos, los guardamos en el armario. Y esa noche, cuando Belsasar se puso un poco borracho, pensó, bueno, voy a hacer algo que mi abuelo hubiera desaprobado. ¿No pueden verlo surgir en su corazón? Vayan a buscar esos recipientes con los que brindaremos por nuestros dioses, los vasos que son de este Dios supremo de Jerusalén. Lo estaba haciendo por diversión. Por lo mismo que la mayoría de la gente hace este tipo de cosas. Hay una cierta emoción en ser blasfemo, con un pequeño sacrilegio que te da un subidón. Esto lo vemos en algunos programas de humor satírico. ¿Vieron alguna vez a David Frost haciendo un programa de bromas sobre religión? Me refiero a un programa de bromas sobre brujerías, preguntando qué ventajas ofrecía y qué desventajas tenía y qué tenía de malo. Y la gente se divertía. Se reía de la religión de los cristianos y los judíos y los budistas. Eso es lo que estaba haciendo este hombre aquí. Pero al igual que muchas otras personas, estaba incursionando en algo que no se dio cuenta de que tenía un contragolpe. No puede darse cuenta de que algo sobrenatural iba a suceder. El tipo de conmoción que la gente recibe cuando juegan con una tabla de Ouija y de repente comienza a explicar, a hablar, y el mensaje llega desde el otro lado. Y lo hicieron solo por diversión. No se dio cuenta de que estaban tentando poderes sobrenaturales. Sucedió una y otra vez. Belsasar, borracho, levantó los ojos mientras levantaba su taza y la taza se le caía de las manos porque, al levantar los ojos, vio en la pared del fondo una respuesta sobrenatural a su acto de sacrilegio. Unos dedos que escribían en la pared por sí mismos. ¿Se pueden imaginar qué sintió cuando vio lo que sucedió en ese momento? ¿Cómo se sentiría? Creo que la sangre se le congeló, su corazón se detendría. Y les diré que la conciencia hace cobardes de todos nosotros. Y si tienen algo en su conciencia, se sentirán mucho peor que los demás. Este hombre Belsasar se dio cuenta de que había empujado al mismo Dios más allá del límite de la paciencia. El Dios que había vuelto a su abuelo loco. Belsasar se desmoronó por completo. Dice que su cara se puso blanca como la pared. Dice que le temblaban las piernas. Se unió a los cuáqueros en un minuto. Ese es el origen de ese nombre. Quake significa temblar, lo estoy usando muy en serio. Temblaban ante el Dios Todopoderoso y por eso es que la gente lo llamaba cuáqueros. Si algunos de ustedes se estremecen ante Dios, muchos hombres de Dios lo han hecho. Y esto es lo que hizo Belsasar. Se sacudió y gritó. Y gritó a las mujeres y a los hombres. Se levantó, no sabía si irse o qué. Y Belsasar comenzó a gritar. Y él gritó y gritó. Traigan a alguien que pueda decirme lo que significa esto. Envíen por los sabios. Y todos vinieron. ¿Pueden ver el lugar? En el alboroto la fiesta salió terriblemente mal. Mientras estaba pasando, los persas habían invadido este país. E incluso entonces estaban a las puertas de Babilonia. Y a este príncipe no le importaba. Pensaba que las murallas de Babilonia los mantendrían alejados. Su padre en el exilio después de ser derrotado por Ciro. Y este príncipe puede sostener este tipo de fiesta. Con el enemigo a las puertas de la ciudad. Y su padre en el exilio. ¡Qué hombre! Un joven en ese momento. También quizás por eso lo hizo. Pero ahora toda la fiesta se ha vuelto amarga. Y ellos están temblando y gritando y están mirando la pared. Los dedos han desaparecido, pero las palabras todavía están ahí. Muchos están conmocionados pensando, ¿qué significa eso? Los magos vinieron y me dieron la cabeza. Los sobornó, les ofreció todo. Dijo, miren, les daré un traje nuevo, púrpura. ¿No saben el significado? Les haré el tercer gobernante del reino. ¿Pueden decirme ahora? Tratando de sacarles algo. Es una escena patética. Pero la razón por la que no pudieron leer el mensaje es muy simple. No sabían quién lo había enviado. Por lo tanto, no tenía sentido.
Algunos estudiosos han dicho que estaría en consonantes, sin vocales, y que por eso no podían leerlo. Tal vez estaba en caldeo, o lo que luego se convertiría en arameo. No sabemos exactamente cómo fue escrito. Y esto es una conjetura. Creo que pudieron leerlo porque eran... Creo que no pudieron leerlo porque eran todo verbos, sin sujetos y sin objetos. Suponiendo, por ejemplo, que recibiste un telegrama que decía, llamé, cancelado, bien, vuelvo. Si supieras quién lo habías enviado, podrías dar sentido al telegrama. Se diría, ah, es de mi socio de negocios que iba a llamar a otro empresario pero, para organizar un contrato, pero está claro que ha sido cancelado por lo que va a venir a verme de nuevo. Llamé, cancelado, viene. Y tiene sentido, porque conoces a la persona que lo envió. Conocemos la situación detrás. Pero esto simplemente decía 4 verbos, o 3 verbos, y uno se repetía 2 veces. Y eso es todo lo que decía, y los sabios no conocían al Dios que enviaba el mensaje. Así que, ¿cómo podrían saber lo que significaba? Lo mismo con este libro. Es un libro lleno de mensajes de Dios. Pero si no conoces al que lo envió, no puedes encontrar ningún sentido. Lo vas a leer y será aburrido, desconcertante. Pero todavía todo va a cambiar cuando conozcas a la persona que lo envió. ¿No tiene sentido? Entonces estos hombres sabios no conocían al Dios que envió el mensaje, por lo que no pudieron entenderlo. Y luego una mujer vino al rescate, la reina madre. Creo que fue la viuda de Nabucodonosor, porque su primera frase, las palabras son idénticas a las palabras de Nabucodonosor sobre Daniel. Y la reina madre, oyendo el alboroto, entra a zancadas y ve a este descendiente, este nieto de su rey, en un estado vergonzoso. Y ella le dice que se recupere, que se recomponga. Hay un hombre en tu reino que puede decirte lo que esto significa. No hay jubilación para los siervos de Dios, ya saben, porque Daniel tendría alrededor de 86 años cuando esto sucedió, y tal vez pensó que iba a poder relajarse, no sé, no creo que fuera así. Él era el tipo que se dio cuenta de que no hay reemplazo en esta guerra. Dios nunca te permite retirarte a los 65. Y Dios recordó a Daniel a los 86 para traer su palabra en esta situación, ya que más tarde Dios iba a llevar a Daniel al foso de los leones cuando tenía 93 años. Nunca creas que Dios ya no te puede usar. Dios puede seguir usándote hasta que entres en su presencia. Quizás solo para decir una palabra por Él en el momento adecuado. Tal vez a veces las personas mayores pasan por la prueba más severa de su fe en su último respiro. Pero cuando llegan como Daniel, ¿no es tremendo? La gente habla de eso durante mucho tiempo. Y así Daniel sale de su retiro y entra en esta escena. ¿Pueden ver la venerable calma de este anciano en este caos de la fiesta de Belsasar? Y Daniel no le dice lo que significa la escritura. Primero predica un sermón sobre la absoluta locura de Belsasar. Lo dice primero porque sabe que no lo escucharía después. Así que le dice, Belsasar, tonto, ¿puedes ver lo completamente tonto que eres? En primer lugar, porque te han advertido. ¿No has oído hablar de tu abuelo, de cuando desafió a este dios? ¿No viste cómo se volvió loco? Y era un animal en el campo, en su propio zoológico privado. ¿Nunca escuchaste eso? Por supuesto, él lo sabía. Y Daniel le dice a Belsasar que él lo sabía. Ahora, antes de condenar a Belsasar por esta tontería, miren qué extendida que está. ¿Cuántos de ustedes vinieron aquí al servicio esta mañana sentados en el asiento delantero de un coche? Levanten las manos. Tal vez sean 2/3. Ahora levanten las manos. ¿Cuántos de ustedes tenían el cinturón de seguridad puesto? Es aproximadamente la mitad. Tengo que levantar la mano por segunda vez. ¿Saben lo que sucede cuando no lo haces? ¿O son ignorantes? Miren los anuncios de tabaco y veo todas las glorias del tabaco a todo color, y luego en la parte inferior cada paquete lleva una advertencia de salud del gobierno. ¿No les parece una locura? Los jóvenes que juegan con las drogas. Ustedes saben que matan, saben que es un suicidio lento. Y Daniel dice, Belsasar, tú lo sabías.
Pero esta locura de la naturaleza humana está en cada uno de nosotros. Sabemos perfectamente a qué conducen estas cosas, pero las hacemos. Y esta es la locura de todo hombre, no solo de Belsasar. Belsasar sabías lo que sucede, y sin embargo, a pesar de que te advirtieron, te opusiste deliberadamente a este Dios y te enorgulleciste, y te volviste del Dios verdadero a dioses falsos, de un Dios vivo a un dioses muertos, quienes ni siquiera pueden ver o escuchar o saber algo, que es lo que la Biblia piensa de otras religiones. Dioses que no pueden ver y que no pueden oír, y que no saben nada. Es una acusación terrible a Belsasar. Pero Daniel está diciendo algo que tenemos que decirnos a nosotros mismos y a todos los hombres. Si creen que pueden salirse con la suya, si creen que no van a ser atrapados, si creen que no pagarán la cuenta, entonces simplemente díganse a sí mismos, Belsasar. Él pensó así. Ahora Daniel se vuelve hacia el destino de Belsasar, se vuelve hacia el mensaje y da su interpretación. Está claro que ya es demasiado tarde para que Belsasar haga algo al respecto. Nabucodonosor tuvo 12 meses después de la advertencia para estar bien con Dios. Sabemos que no lo hizo y Dios tuvo que conducirlo a la locura antes de volverse cuerdo, pero con Belsasar, su nieto, ni siquiera le dio 12 horas antes de que se hiciera realidad. Porque un hijo que ha tenido tal advertencia y que ha tenido ese ejemplo dentro de su propio círculo familiar, no tiene excusa para ir por el mismo camino. Por lo tanto, el mensaje eh, es uno de fatalidad y tragedia sin alivio. Daniel lee los verbos y luego proporciona a cada verbo un sujeto y un objeto y otro verbo. Conoce al Dios que lo escribió y por lo tanto puede proporcionar la oración completa del telegrama que Dios envió. El telegrama se lee contado, contado, pesado, dividido. Y eso no tiene sentido para nadie, excepto para un hombre de Dios. Y el hombre de Dios dice, te diré lo que significa. Contado, ese es un verbo y el sujeto es Dios, y el objeto son los días. El segundo verbo está terminado. Dios ha contado tus días y tú has terminado. El salmista dice, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. La tragedia es que nunca contamos nuestros días. Siempre seguimos viviendo como si estuviéramos aquí para siempre. ¿Cuándo fue la última vez que contaron sus días? Bueno, les ayudaré a hacerlo ahora mismo. Digamos que nuestro día comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la noche. Y esos son nuestros horarios. ¿A qué hora del día estás viviendo ahora mismo? ¿Te hicieron esa pregunta? Enséñanos a contar nuestros días, porque si no los contamos, Dios le pondrá un fin. ¿Qué hora del día es para ustedes? Parece como si los días se extendieran por delante de algunos de ustedes, los más jóvenes. Parecían extenderse para Belsasar. Numerado, numerado. Pero Dios ha contado sus días. Y se termina. Segundo verbo, pesado. Ha sido pesado. Dios te ha pesado, Belsasar, en su balanza. Y eres demasiado liviano. Te falta. No eres lo suficientemente hombre para el trabajo. Te han pesado en la balanza y te has encontrado inmerecedor de que te hayan dado el poder de un imperio. Y lo estás desperdiciando, como un despilfarrador. Y Dios va a pesar cada vida aquí esta mañana en su balanza. Dividido. Uparsino, la forma singular del verbo Pérez, significa dividido. Pero ambas palabras son como la palabra persa, y de este juego de palabras Daniel captó la pista de Dios. Dios ha dividido tu reino y se lo va a dar a los medos y a los persas, que van a dividirlo, y este gran imperio nunca será tan grande de nuevo. Y ese es el mensaje, Belsasar. ¿Por qué Dios escribiría todo eso en la pared con claridad? ¿Por qué lo puso en una forma misteriosa? Se obtiene la misma pregunta cuando la gente pregunta ¿por qué Dios daría un mensaje a una iglesia en lenguas cuando la gente no puede entenderlo y alguien tiene que entrar a interpretarlo? La misma pregunta. Dios a veces lo hace de esta manera para llamar la atención sobre su palabra y enfocar a la gente por lo que está diciendo, incluso antes de que lo entiendan, para que luego pueda cooperar con los hombres al interpretar esto.
dando un sentido de que esta palabra es sobrenatural. Eso es lo que él estaba haciendo. Esto era un mensaje escrito, en lenguas, si lo desean, en la pared, que necesitaba el don de interpretación por toda la atención que atrajo. ¿Cómo se concentraron en lo que Daniel dijo a modo de interpretación? La tragedia es que Belsasar, en lugar de decir, ¿se puede hacer algo para evitar esto?, dijo, Daniel, muchas gracias, ven aquí, tengo una medalla para ti. ¿Pueden dar crédito a un hombre que hace eso? Traigan una túnica púrpura, y hace de Daniel su tercer gobernante de ahora en adelante. El hombre debe estar casi tan loco como su abuelo para recibir un mensaje de Dios como ese y luego reaccionar de esa manera. ¿No es increíble que Daniel aceptara los regalos? A pesar de haber dicho, dale tus regalos a otra persona. Porque francamente no tenían ningún valor. Vio que el rey ya sería depuesto. ¿Cuál era el punto de convertirse en el tercer gobernante de un reino que iba a caer esa noche? O un honor sin valor. Todos los honores que el mundo da no valen la pena, no valen nada a largo plazo. Recuerdo haber visto el funeral de Churchill y ver las medallas y las insignias de los honores que había recibido en un cojín encima de su ataúd. Y pensé, pobre hombre, tuvo que dejarlos atrás. Los honores de los hombres no tienen valor a la larga, porque los reinos de los hombres desaparecen. Y también todo lo que hacen los hombres. Belsasar, el enemigo no solo está a las puertas de tu ciudad. Mientras festejas, los enemigos ya están dentro de la ciudad. Y estaban. Tenemos otras 3 fuentes de un registro de lo que sucedió esa noche, escrito por fuera de la Biblia, que confirma al pie de la letra la última parte de este capítulo. Las tropas de Ciro se reunieron fuera de la ciudad. Lo siento, no Ciro, Darío, aunque esto es probablemente un título en lugar de un nombre. Estaban reunidos fuera de la ciudad, contra los muros que alcanzaban 75 pies o más en altura, con torres de 100 pies de altura. Y saben, tan confiados estaban los babilonios que hasta sus vigilantes estaban borrachos esa noche. Todos estaban celebrando esa noche y se rieron del enemigo en las puertas. Es posible que hayan tomado el resto del imperio, pero nunca entrarán en esta ciudad. Podemos soportar un asedio de 5 años. Nunca lo van a hacer. Pero esa noche ellos tienen un plan. ¿Saben cómo entraron? No podían pasar sobre las paredes, así que pasaron por debajo de ellas. Por el centro de la antigua Babilonia corría el gran río Éufrates, y las paredes del muro tenían que pasar sobre el río. Y lo hacían. Pero los muros iban al nivel del agua. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Cavó un canal desde el río norte a la ciudad hasta un pantano en un nivel inferior, y drenó el río Éufrates en el pantano. Y cuando el agua bajó a 4 pies, ordenó a sus tropas entrar desde el norte y el sur a lo largo del lecho del río, y esperaron bajo los muros de Babilonia. Y mientras Belsasar le ponía la túnica de púrpura a Daniel, el último acto oficial de este imperio fue honrar a un hombre de Dios. Qué ironía de la historia, ¿no? Mientras Belsasar lo estaba haciendo, el enemigo estaba dentro de los muros, saliendo del río. Y unas horas más tarde irrumpieron en ese mismo salón. Y Belsasar, lo ven ahora al príncipe Playboy, tirado en un charco de vino y sangre. Los vasos de oro y plata en Jerusalén esparcidos por el suelo a su alrededor, y sus ojos muertos y ciegos, mirando hacia ese nicho en la pared opuesta. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Un rey de 62 años tomó Babilonia esa noche. Les digo hechos ahora, no es ficción. Había sido predicho por Daniel en Daniel capítulo 2. Había sido predicho por Isaías, había sido predicho por Jeremías, y cualquier cosa que Dios diga a través de sus profetas, sucederá. Debe suceder. Y el mayor imperio del mundo antiguo, Babilonia, cayó en una noche. Porque su emperador se emborrachó. Ese es el tipo de fin al que llega la ambición humana. Babilonia misma es una imagen de los últimos días de la civilización humana, porque se puede leer en los capítulos 17, 18 y 19 la caída de la Babilonia moderna. El dedo de Dios escribe sobre cada hombre: has sido pesado en la balanza y no eres lo suficientemente bueno.
No menciona en Daniel 5 lo que hay en el otro platillo de la balanza de Dios. Cuando Dios te pone en este lado de la balanza, ¿qué es lo que pone en el otro lado? ¿Alguna vez he hecho esta pregunta? Él pone al Señor Jesucristo en el otro lado. Contra Él es contra quien pesa. Y mientras leía Daniel 5, pensé en otra ocasión en la que los dedos de Dios escribieron. ¿Pueden pensar en otra ocasión en la que el dedo de Dios escribió en la Biblia? Fue cuando un grupo de religiosos arrastró a una mujer semidesnuda a la presencia de Jesús y le dijeron: apedréenle, pues la habían encontrado cometiendo adulterio. Eso significa que también encontraron al hombre, pero lo dejaron que se vaya. Era uno de su sexo, así que lo dejaron ir, a pesar de la ley de Moisés que los condenaba a ambos. Y Jesús vio toda la malicia y la injusticia de su actitud, y dice que Jesús se inclinó y con el dedo escribió en el polvo. ¿Qué escribió? ¿Escribió Mene Mene Tekel Uparsin? Lo habrían entendido si hubiera hecho eso. Pero saben que es el dedo de Dios escribiendo, y mientras miran ese dedo escribiendo, dice que se fueron, comenzando con el mayor, uno por uno. Se escabulleron porque sabían que estaban faltos ante los ojos de Dios. Jesús los estaba pesando y ellos no pasaron. Y finalmente se quedó solo con la mujer. Y la pesó también. Y dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando estés delante de Dios, estarás en la balanza con Cristo. ¿Saben lo que quiero ver escrito por el dedo de Dios en la pared? Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque si estás en Cristo, estás en el otro lado de la balanza de Dios. Estás en Él. Y por lo tanto no te encontrarán falto. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Belsasar había desafiado a Dios durante demasiado tiempo. Había ido demasiado lejos. No había esperanza. Y Dios solo podía juzgar. Pero el día de la gracia de Dios todavía está abierto. Y si sientes que tu vida no resistirá el equilibrio contra Cristo, entonces entra en Cristo. Tenlo como tu Salvador y Señor. Y Dios nunca tendrá que escribir en la pared para ti. Oremos. Padre, gracias, porque vamos a encontrarnos con Daniel en el cielo. Él sobrevivió. Gracias por el don de la vida eterna de Jesucristo, para que también nosotros podamos sobrevivir. Oh Dios, nos damos cuenta de que tú has prometido pesar cada vida, no solo la de los malvados, sino la de cada uno de nosotros. Y temblamos al pensar en esto. Pero cúbrenos con la sangre de Jesús. Amén. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza. Salmos de gloria.